Aproximadamente el 75% de la población guatemalteca vive en el interior del país y las principales actividades de los municipios se basan en la producción agrícola, convirtiéndose en economías de autosubsistencia. En las últimas décadas, el crecimiento de la población guatemalteca ha sido en constante aumento. El cultivo de granos básicos no es suficiente para garantizar la buena alimentación y nutrición, por lo que se hace necesario contar con alternativas efectivas. La soya, por muchos años, ha sido un producto básico de la dieta asiática de algunos países caribeños. Actualmente es consumida en todo el mundo y es la única legumbre que contiene los nuevos aminoácidos esenciales proporcionales para una correcta salud humana. La proteína de soya está calificada como una proteína de completa y alta calidad y como resultado del trabajo de desarrollo comunitario y con la ayuda de la organización de Canadá Plenty, se funda en el año de 1976 en la comunidad Molino de Belén del departamento de Sololá, la Asociación de Desarrollo Integral Belén, ADIVE, la cual se dedica a la elaboración de productos derivados del frijol de soya con un alto contenido de proteínas, lo cual es una excelente alternativa para elevar los niveles nutricionales de la población guatemalteca. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema frijol de soya, alternativa alimentaria, y contamos con la excelente participación de líderes comunitarios de Sololá, siendo ellos don Edín Roberto Chalcú, quien es administrador, y el señor representante legal, don Juan Alberto Chuj, ambos de la Asociación de Desarrollo Integral Belén, ADIVE. Sean bienvenidos a este programa de Inversión y Desarrollo. El tema de ustedes es un tema sumamente interesante y que presenta grandes desafíos y retos para los distintos líderes comunitarios. Y en ese sentido, ¿cómo surge la Asociación de Desarrollo Integral Belén, don Edín? Muchas gracias. Antes que nada agradezco a ustedes por la invitación a participar aquí en su programa Inversión y Desarrollo. Estamos muy agradecidos ADIVE, estamos acá participando. Pues mire, le quiero contar más o menos. ADIVE nace por proyectos de desarrollo comunitario de la comunidad del Molino Belén. Nosotros en años atrás, bueno, la gente anteriormente estaba trabajando con proyectos como la carretera, la luz pública, y entonces cuando llegaron unos señores de Canadá llamados Plenty, ellos vinieron a apoyarnos prácticamente a la comunidad del Molino Belén. ¿Cuál es la función básica de ADIVE? Mire, la función básica es producir productos de soya, producir productos de soya y integrarla en toda la población guatemalteca en este caso, porque es un producto muy natural y muy interesante para la salud de nuestra gente en este caso. Don Juan Alberto, ¿cuántos productos hacen actualmente a base de soya y cuáles son? Actualmente tenemos directamente lo que es la leche de soya, tenemos el queso de soya, tenemos el café de soya y la harina de soya. También tenemos el helado de soya, también tenemos tempe de soya, lo que es la carne de soya, pues directamente lo que se usa para consumir en cocinas o para refacción y para otras cosas. Pues. Toda una variedad de gamas de que son consumibles a base de la soya, en pocas palabras. La base de soya, todo lo tenemos directamente, como les decía, igual como está el queso de soya, pues se puede preparar en comida, se puede hacer en otras cosas para que los niños sean más nutridos. Estén más nutridos y puedan estudiar mejor. Así en este es, caso, ¿verdad? porque la leche de soya, por ejemplo, es muy buena para el cerebro, muy buena para la cabeza, o también para los huesos y otras medicinas más, pues hasta para algunas enfermedades, igual como los huesos duelen, pues lo pueden usar directamente para consumir. Ahora, don Edín, ustedes ya mencionaron una amplia gama de productos para mejorar la alimentación y el aspecto nutricional, que es muy importante, máxime con la situación que está dando de corredor seco, en que este año la lluvia va a ser menor. Pero veo que ustedes han desarrollado toda una cadena productiva y adicional del tema de los productos alimenticios, ¿qué otros productos son derivados que puedan ser
usados y producidos también y venderse no solo al mercado nacional, sino a otros mercados. Claro, pues fíjese que aparte de los productos alimenticios, contamos también con productos cosméticos que ustedes pueden observar. Acá tenemos el shampoo, que también es muy bueno para el cabello. Ajá, el shampoo es, bueno, los beneficios que tiene previene la caída del cabello en este caso. Ajá, quita caspas, que a veces las caspas siempre están. Entonces, pero este es un shampoo bastante agradable. Ajá, y también tenemos un tónico que es como un gel para el cabello. Contamos con cremas humectantes para las manos, una crema también que es desvanecedora, que es como una limpiadora para algunas manchas que tiene las personas. Jabones y todo tipo, veo que ustedes optimizan todo y prácticamente no se desperdicia nada. Desde luego que no, sí. Ahora, en el tema alimentario siempre hay personas que no toleran la lactosa, es decir, los que pudieran consumir leche de vaca. Claro. ¿Qué alternativa realmente representa en este caso la leche de soya? Mire, la leche de soya prácticamente tiene un porcentaje de proteína mucho mejor que la de vaca en este caso, ¿verdad? Sí, y al mismo tiempo, como usted decía, que el costo es bastante cómodo al bolsillo de las personas, que bueno, el año pasado que fue un año bastante crítico, se podría decir, y la gente consumió mucho este producto. Ajá. Siendo algo más accesible y por ejemplo, ahora que la gente ya no puede estar sufriendo por casos de lactosa, pueden ir a la alternativa de la leche a base de soya, ¿verdad? Desde luego, claro. Sí, claro. Y bueno, nosotros vendemos también leche sin azúcar. Bueno, la gente a veces pide leche con azúcar o sin azúcar, entonces ya dependiendo de la gente, pero sí tenemos de los dos. Sí, dando la alternativa a los consumidores. Exactamente. ¿Con cuántos socios cuenta actualmente ADIVE, señor Juan? Cuenta con 95 socios. ¿Y cuántas familias significan esto en la asociación que están aquí? Decir que si son los 95 socios, estamos hablando entre unos 200 a 300 personas, porque hay niños, hay jóvenes, hay de... 225 familias más o menos, se pueden decir, tomando en cuenta que fueran de entre 5 a 6 personas por familia, quiere decir que son alrededor de 1.200 personas más o menos, ¿verdad? Así es, así es. Ok, entonces es todo un círculo que está creando y moviendo la economía de la comunidad, ¿verdad? Creando un desarrollo local. Así es, claro. Para que todavía con el tiempo, todos tengamos empleos, para que todos empiecen a trabajar, para que todo el mundo nos acercamos directamente al empleo de la soya, para que todos tengamos beneficios del trabajo. Don Juan y don Edín, les agradecemos por haber estado en este primer bloque de inversión y desarrollo y nos dejan muy contentos. Nuevamente volvemos a reafirmar que los guatemaltecos somos emprendedores, somos trabajadores, somos visionarios. De veras me siento muy contento de escuchar que ustedes están trabajando por mejorar la seguridad alimentaria, por la generación de empleos y por mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Claro. Tengo entendido que aquí usted me va a entregar trifoliar ahí de los distintos productos que ustedes tienen. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Por su alto contenido en proteínas y precios accesibles, los productos derivados del frijol de soya son una excelente alternativa para la seguridad alimentaria y nutricional, en beneficio de la población guatemalteca. Continuamos con inversión y desarrollo y el tema frijol de soya, alternativa alimentaria. Para este segundo bloque nos acompaña don Juan Chalcú, vicepresidente, y doña María Marta Koch, encargada de producción, ambos de la Asociación de Desarrollo Integral Belén. Sean bienvenidos a este segundo bloque de inversión y desarrollo. Gracias. Don Juan, ¿qué beneficios reciben ustedes del programa Mi Comunidad Produce, que es parte del Consejo de Cohesión Social y de la política del presidente Colom de la solidaridad a la productividad? El beneficio que nosotros recibimos, Mi Comunidad Produce, o Mi Familia Produce, dando a conocer a todo el pueblo de Guatemala nuestro producto de soya, y nos ha beneficiado bastante, tal como la feria que se hizo aquí en el Parque de la Industria, nos benefició bastante, porque gracias a Dios sí vendimos y mucha gente les gustó el producto, hasta nos felicitaron unos, porque la verdad los que saben de la soya nos felicitaron bastante, y hasta incluso pues nosotros les dimos unas informaciones, cómo se prepara la soya, para preparar su leche, para dar a su familia, ¿verdad?
y hay muchas personas se quedaron muy satisfechos y felices con nuestro producto. Vemos, don Juan, que ustedes también han estado recibiendo también apoyo de la parte internacional de la Cooperación Técnica de Taiwán. ¿En qué ha consistido este apoyo que han recibido? El apoyo que recibimos el año pasado de la misión Taiwán es de que ellos nos dieron capacitaciones para mejorar nuestro producto y sacar nuevos productos como pan de soya y galletas de soya e incluso pues el yogur y otros productos más, ¿verdad? Ese es la capacitación nos dieron la misión Taiwán. Y tienen una amplia gama de producción de productos y cantidades importantes. Doña María, yo sé que un inicio ustedes lo usaban para consumo propio, después fueron produciendo más y qué bueno, después ya en su municipio. ¿Y a qué otros municipios y departamentos venden ustedes estos productos? Nosotros estamos trabajando ahí muchos tiempo ahí en esta fábrica de soya. Y le pedimos a Dios pues que nosotros estamos ahí sacando la leche, trabajando con el queso, entregando aquí en la capital, y en Panajachel. En Antigua también, en todo Sololá, en Quetzaltenango y otros departamentos. Todo eso están eso es muy bueno, y ustedes van a vender ahí esos productos. Sí. Don Juan, vemos de que esta es la que hace los entregas cada 15 días y hay pedidas. La gente le gusta. Don Juan, vemos de que ya están abasteciendo en la parte departamental, en la parte de la República, se puede decir de Guatemala, pero ¿qué planes hay de exportación a otros países, por ejemplo, para ver Europa, Norteamérica, e incluso Centroamérica y Suramérica, verdad? Mira de que tenemos el plan pues de sacar más adelante el proyecto, ¿verdad? Porque la verdad hay mucha gente que todavía no conoce, pero tenemos en plan de sacar más adelante lo que es el producto. Tal vez no quiero decir solo nacionales, sino que tal vez internacionales, ¿verdad? Porque es un producto muy saludable, ¿verdad? Sí, porque vemos productos de gran calidad que no tienen nada que enviarle a otros tipos de productos, porque vemos que ustedes están cumpliendo con los estándares para poder exportar, ¿verdad? Como estamos viendo, y buena presentación, y se nota que la gente está satisfecha con los productos que ustedes venden, ¿verdad? Sí, así es, está satisfecho la gente, pues como le vuelvo a repetir que es un producto de calidad, que tiene mucha proteína, entonces tenemos en plan pues de buscar más mercado, y como vuelvo a repetir de que las ferias que se han hecho como ProRural ha promovido, ¿verdad? En ferias así se ha hecho en Quiché, en Toto y aquí en la capital. Entonces ya la gente están dando a conocer todo ese producto. Y con este programa prácticamente se está dando a conocer a todo el mundo. Sí. Ahora, doña María, ustedes prácticamente son muy ingeniosos, muy creativos y aprovechan todo. Anteriormente se desaprovechaba un poco la pulpa del frijol de soya y lo daban inclusive como comida a los animales. Sí, pero ahora, antes. ¿qué otros usos le están dando ahora en este momento? Ajá. Ahorita estamos preparando ya como comer carne molida, se puede sacar así tortas de pulpa. Y se puede mezclar también con masa, se ve chiquita su masa y le echa la pulpa, se crece para mucha familia. O sea que se pueden hacer tortillas también. Sí, también. ¿Y qué otros productos están pensando producir, doña María? a Eso raíz se puede de la hacer soya? galletas, Ajá. se puede sacar así pasteles, así de todo se puede sacar en ese producto. Por ejemplo, en el caso del suero, del desecho del queso, ustedes le están dando un uso también, ¿verdad? Coméntenos al respecto. Estamos sacando el champú, La crema, estamos sacando también un tónico que es para cabello, y también estamos sacando un jabón para mano, y hay cosas pues que todavía estamos viendo para poder sacar más producto. O sea que es toda una industria de la soya. Don Juan, en este caso, ¿la soya requiere mucha agua o es un fruto que no requiere o demanda mucha agua para su producción? No quiere mucho agua. Entonces quiere decir que podemos aprovechar la parte de Zacapa, Jutiapa, todas esas áreas de ahí donde se puede dar un excelente producto de soya, ¿verdad? En este caso, como estamos viendo. O sea, todo el corredor seco se puede producir soya, en la costa sur, en el Petén. Definitivamente hay muchas oportunidades y por supuesto Sololá.
Don Juan y doña María, les agradecemos bastante por haber estado en este segundo bloque de inversión y desarrollo, y qué bueno ver que también las mujeres se están incorporando a este tipo de proyectos innovadores. Las mujeres son capaces, doña María. Pues así estamos haciendo. Y con resultados, ¿verdad? Ajá. Y están trabajando a la par de... Vamos a presentar todos los productos. Pues excelente. Es un alimento para toda la gente. Excelente, doña María. Yo estoy seguro que muchas lideresas la están viendo a nivel nacional y también muchos líderes, don Juan. Gracias. Nuevamente ratificamos nuestro agradecimiento y qué bueno contar con líderes y lideresas como ustedes que están velando por el desarrollo de sus comunidades. Gracias. Vamos a un corte y luego continuaremos con el tercer bloque final de inversión y desarrollo. Con una visión empresarial, la Asociación de Desarrollo Integral Belén, ADIVE, involucra a los pobladores de la comunidad Molino de Belén, del departamento Sololá, en la producción y comercialización de productos derivados del frijol de soya, logrando desarrollo integral para su comunidad. Continuamos con inversión y desarrollo, el tercer bloque y final del programa, frijol de soya, alternativa alimentaria. En este tercer bloque nos acompaña don Agustín Xoquic, así también don Pedro Vicente Huarcax, ambos gerente y vocal primero de la Asociación de Desarrollo Integral Belén. Sean bienvenidos. Actualmente se produce la soya en Conguaco, Jutiapa y en Petén. ¿Qué planes hay para este cultivo y qué posibilidades se tienen de realizar alianzas estratégicas para que se pueda producir más, ya que también se importa de Nicaragua? De alianza es como tiene que haber un perito agrónomo para ver de las siembras que pongamos para tener frijol propio. Sí. Y tiene que ver eso porque hay como 16 variedades de semillas. Son más de 16 variedades. Entonces, cada variedad pide su clima, Sí. cómo crecer. Y así, por lo menos con nosotros, es la variedad Davis, tierra fría. Pero ya al sur, yo no estoy muy enterado de esos, pero sí se cosecha al sur. ¿Y esa variedad Davis se da bien en el área de Sololá para tierra fría? Pero como tiene que ver con la tierra, Sí. tiene que examinar la tierra, cuál es la variedad que va Hacer un a dar. análisis de esa tierra y de suelos. ¿Y cuánto tiempo se tarda en crecer Unos la soya 8 días, para que se pueda cultivar? No las semillitas que se meten de esa tierra. Sí. ¿Y cuánto tiempo se lleva para cosecharlo aproximadamente? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Es rápido, o sea que si hay rápido, buena sí. tierra y el clima es Según, apropiado, como le se puede repito, tener 3 cosechas al año, digamos, ahí con se ustedes. puede porque, repito, que es según el clima. Aquí tierra fría 4 meses, pero por lo menos en la costa sur con más 3 meses. 3 meses. Vemos de que, don Pedro, ustedes en los anaqueles han logrado que se mantenga la leche y el queso de soya más tiempo. Antes estaba 10 días y ya se vencía, o fecha de caducación. Ahora han logrado tenerlo hasta 30 días. ¿Cómo han logrado alargar el tiempo de vida de estos productos? Pues mediante prácticas sanitarias que se ha mejorado la preservación en la cadena de fríos y las buenas prácticas de manufactura. Ustedes están agarrando estándares que hacen muchos de los grandes industriales y ustedes no tienen nada que enviarles a ellos porque han demostrado que son productos de alta calidad. Así es. Ahora, qué bueno escuchar que ustedes utilizan buenas prácticas de manufactura en todo el proceso y eso se ve en la calidad y que el producto también se está prolongando. Inclusive en un futuro cercano ustedes pudieran envasar esta leche de soya en bolsa o en cartón UHT, que puede durar hasta 6 meses en ese sentido. Exactamente, eso es lo que hemos pensado, pero por el momento pues eso es lo que tenemos. Pero ya en el año 2010 pues quizá nos pasamos a esa área a tener pues en caja o en bolsa como ustedes dicen. Exactamente. Interesante porque eso les abre un mercado, no solo a otros departamentos a nivel nacional, sino todo el mercado centroamericano y del Caribe.
Ahora, sé que ustedes están teniendo también una situación muy incisiva en el tema de comercialización. ¿Cómo van en el proceso de registrar sus productos, ese registro sanitario, ese registro de marcas para poder avanzar en el mercado? Pues actualmente se está trabajando sobre tres productos, lo que es la leche, queso, y la leche, la harina y con el apoyo de la misión taiwanesa. Entonces, ICTA, esperamos pues a poder ingresar a los supermercados o así a tiendas de su conveniencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que anhelamos. Don Pedro, comparando y viendo el aprovechamiento del producto con un quintal de soya, ¿qué se puede lograr hacer? Bueno, de un quintal de soya pues se logra sacar 85 libras de lo que es café, o 85 libras de harina, o 100 galones de leche, o 100 libras de queso. Sí. Eso es lo que se produce. Que es un producto que rinde bastante. Ahora, don Agustín, ¿cómo fue que a usted le llamó la atención entrar a esta asociación, entrar al cultivo de soya, a la producción de estos alimentos, de los shampoos, de las cremas de manos, de los jabones? ¿Cuál fue su Bueno, la verdad, viene ese tiempo que nos llegó ese mensaje fue por el tiempo del terremoto, porque de ahí se acercaron unos señores de norteamericanos que ayudaron aquí a la gente aquí de San Andrés Izapa. De ahí ayudaron a la gente Pero lo importante es que ustedes son gente entonces luchadora. Llegaran con nosotros también, se fueran a vivir donde estamos viviendo nosotros, ahí por Belén. Y entonces ahí nació la idea con el granito de soya. Ahí está mi esposa, tuve que moler en piedra en mi casa. En mi casa, tengo una foto en mi casa. Ahí está mi esposa. Con piedras de moler, así arreglaba la soya. Y pusimos una olla y se hirvió. Y bien el agua. Después se dejó caer la masa. Después tiene que hervir bastante tiempo. De ahí se puede ya tomar la leche. Imagínense, ustedes empezaron con una piedra de moler y ahora ya están produciendo industrialmente, y ahora están pensando en procesos UHT, y definitivamente los guatemaltecos somos chispudos, somos buenos, porque de la crisis, del problema del terremoto, la oportunidad para poder encontrar alternativas de solución. Yo soy una persona que me indiqué más a eso, no sé qué se me dio, pero la verdad, y ahí están mis gentes. Yo llevo 30 años estar con eso. 30 años, imagínense ustedes. Ese proceso, esa práctica, y ahí estoy. Ahora imagínense, don Agustín, que las 27,000 comunidades de Guatemala hubieran entrado desde hace 30 años, ya hubiéramos erradicado la inseguridad alimentaria, tuviéramos proyectos productivos, fuentes de trabajo, más inversión, y es lo que realmente Guatemala necesita. Don Agustín y don Pedro, les agradecemos de manera permanente el que hayan estado acá en Inversión y Desarrollo y que puedan compartir con nuestra audiencia nacional e internacional todos estos proyectos productivos que son buenos, y qué agradable escuchar que trabajan también con el programa Mi Comunidad Produce, de cohesión social del gobierno del presidente Colón, para ir de la solidaridad a la productividad. La Asociación de Desarrollo Integral Belén ha logrado alcanzar un crecimiento integral por medio de la mejora continua de cada producto derivado del frijol de soya, posicionándolo de una manera satisfactoria en el mercado local y regional. Debemos impulsar en todo el país el cultivo y la agroindustrialización del frijol de soya, así también otros cultivos alternativos que permitan a los guatemaltecos satisfacer las necesidades básicas de alimentación y nutrición. El frijol de soya es un buen sustituto alimenticio para la población guatemalteca, siendo un producto de un precio muy accesible y con un alto contenido de proteínas y minerales para una buena alimentación familiar. La seguridad alimentaria y nutricional son elementos fundamentales e indispensables para el crecimiento, el desarrollo y el rendimiento de las personas. Un niño bien alimentado tiene mayor posibilidad y facilidad
del aprendizaje y que cuando sea un adulto será un guatemalteco más productivo y más competitivo. Es de suma importancia que las comunidades innoven y que expandan su economía, teniendo todo el potencial para convertirse en un verdadero motor del desarrollo rural. Debemos facilitar el acceso a oportunidades, a recursos, al crédito, para que los habitantes del área rural dinamicen y sean proactivos y aprovechemos ese espíritu emprendedor para que se organicen y desarrollen su capacidad creativa, generando más puestos de trabajo para los guatemaltecos, que nos ayuden a lograr el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo integral, por sobre todo el desarrollo humano que todos los guatemaltecos merecemos para salir adelante en esta segunda década del siglo XXI. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti.